Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Estamos ya aquí listos para dar inicio a unos nuevos diálogos del pensamiento. Continuación de una triada que, como recordarán, dimos inicio la semana pasada, de la tormenta mediática a la calma, de análisis acerca de los resultados electorales en México. Bueno, para dar continuidad el día de hoy, vamos a enfocar el diálogo a las campañas electorales y al marketing político detrás de ellas. Antes de presentarles a nuestros invitados el día de hoy, agradezco como siempre a todo el equipo que está detrás de esta emisión. En la coordinación al doctor Igor González, Ángel Florido, en la producción a Fabián Robles, Luz Cuellar, Perla López y en los controles a Carlos Guzmán. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado también en los micrófonos el día de hoy, Igor González. ¿Cómo estás, Igor? Hola, buenas tardes, muy bien y encantado de estar acá. Pues para discutir este tema que les comentaba acerca de análisis de toda esta saturación mediática que vivimos durante las campañas electorales, nos acompaña el doctor Francisco de Jesús Aceves González. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y el Ciencias Occidente, y entre sus áreas de investigación están monitoreo de medios y procesos electorales, análisis de la intervención de la comunicación política en los procesos electorales y medios masivos, espacio público y gobernabilidad. Así que será muy interesante lo que nos pueda pues ayudar a reflexionar el día de hoy, doctor. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muy agradecido por la invitación. Un saludo para la audiencia. Igor, Almendra. Gracias, Paco. Y también tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Luis Fernando Sánchez Murillo. Él es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Además, es profesor en la maestría en Ciencia Política y en la licenciatura de Periodismo en el Centro Universitario de la Ciénega. Desde luego, sus áreas de investigación son marketing político, campañas y publicidad electoral, además de la calidad periodística y la democracia, como el género y la publicidad política. Bienvenido, Luis Fernando, un placer tenerte. No, pues muchísimas gracias por la invitación, desde luego, y un placer aquí estar con ustedes, y un saludo desde luego a la audiencia, ¿no? Pues para arrancar ya con este diálogo del día de hoy, vamos a escuchar nuestra primera sección. Les recordamos que además de sintonizarnos por Radio IDG, pues pueden vernos en vivo y a todo color, ahí por la página web. Ya tenemos aquí las cámaras enfrente de nosotros y bueno, pues arranquemos escuchando esto. Ideograma. Quizá como nunca antes, en 2008, con la campaña de Barack Obama, entonces candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se puso de relieve que los medios de comunicación, sobre todo los emergentes, desempeñarían un papel fundamental para la arquitectura de lo político. Lo que entonces se erigía como una posibilidad, hoy, a una década de distancia, constituye una poderosa realidad. Las denominadas redes sociales se han vuelto espacios cruciales para canalizar la discusión pública. El reciente proceso electoral que se llevó a cabo en México hizo esto más evidente. En este sentido, la dimensión política de estos espacios virtuales amerita un análisis concienzudo, pues no solo constituyen instancias para la producción del sentido, lo que supone que durante el periodo de campañas, la presencia de los candidatos en estas palestras virtuales se haya vuelto un fin en sí mismo. Ya no importa tanto el mensaje, sino en dónde éste es comunicado. Pero las plataformas digitales también pueden ser vistas como cajas de resonancia en donde convergen los conflictos que atraviesan a la sociedad. En este sentido, más allá de un conflicto ideológico-político que tradicionalmente solía destensarse una vez terminada la coyuntura electoral, pareciera que hoy, en la discusión pública en redes sociales y otros medios, reverberan temas como la raza y la clase, lo que nos coloca frente al espejo de nuestros propios prejuicios y valoraciones.
Ante esto es pertinente preguntarse, ¿qué papel juegan hoy los medios de comunicación, convencionales y emergentes, en la orientación de esa entidad tan difusa e inasible como lo es la opinión pública? ¿Cuál fue el efecto que tuvieron dichos medios en el resultado electoral? Y por último, ¿las redes sociales se han convertido en un actor más del proceso político en nuestro país? Bien, pues por ahí anda la discusión. Comentábamos antes de entrar en cabina que valdría la pena que para entrar también en calor platicáramos un poco, o nos platicaran un poco acerca de cuál fue su experiencia del proceso electoral, cómo lo vivieron, qué piensan acerca del resultado, y entonces retomar esa discusión para concentrarnos ya de manera más concreta en los medios. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. ¿Nos cuentan cómo fue su experiencia acerca del proceso electoral? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, una de las primeras apreciaciones que tengo es en relación a la extensión. Uno de los propósitos de las últimas reformas electorales era en el sentido de acotar pues las campañas y pues pareciera que en realidad no se acotaron, sino que se extendieron. Claro que existía o se dieron ciertas pautas o ciertos espacios, pero por ejemplo, para señalar alguna característica es, durante las precampañas en realidad se supone que estas iban a ser utilizadas para dirigirse a la militancia, y lo que sucedió en esta elección fue que al menos en las elecciones presidenciales y aseguraría que en algunas estatales, las precampañas en realidad se utilizaron para lo que suele utilizarse en las primeras fases de las campañas, que es de presentación. Por ejemplo, en el caso de José Antonio Meade, que era, digamos, el candidato menos conocido, utilizó durante esta primera etapa publicidad electoral para darse a conocer, que en realidad eran de presentación. Entonces, digamos que los actores políticos utilizaron ciertos espacios con otros fines, digamos, que no eran pues, digamos que los indicados para, en este caso, por ejemplo, en el caso de las precampañas, ¿no? Esto también se dio en el caso, por ejemplo, del PAN, o inclusive aquí aquí en Jalisco. ¿Sí? A ver, bueno, a mí me gustaría así como hacer una... ¿Qué fue lo que pasó en el proceso en general? Cuéntanos. No, lo que yo veo, que el resultado del proceso electoral lo que nos pone enfrente es a una serie de transformaciones radicales en el sistema político, social de México, que quizá de alguna manera se preveían, pero que no con la contundencia con la que ocurrió. Si en el 2000 se habló de una transición, proceso que al final de cuentas quedó fallido, jamás se dio la tal transición. El resultado electoral ahora lo que a mí me provoca es que están las condiciones dadas para que efectivamente esa transición, que implica fundamentalmente y en primera instancia la transformación del régimen de gobierno, del régimen político, están dadas, ¿sí? O sea, los resultados electorales arrasaron con las instituciones partidarias existentes. Los partidos tradicionales están en la lona, algunos van a desaparecer, otros también van en proceso de extinción. Y un mensaje muy claro de que ese tipo de institutos políticos ya no sirven, ya no son funcionales para la ciudadanía. El voto que le dio mayoritario a los nuevos partidos emergentes, a los que se va consolidando, al nuevo partido, porque realmente digamos que a nivel nacional solamente es el caso de Morena, que es un partido muy
sui generis. No es un partido en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Exacto, incluso el nombre, ¿no? Hablan de Morena de Regeneración Nacional, con toda una propuesta también, todo un proyecto alternativo de gobierno. Sí habla de la Cuarta Transformación, que también es un elemento importante, ¿no? Porque no solamente era una campaña por la presidencia, era una campaña por un movimiento histórico que planteaba un horizonte más allá, y yo creo que eso es importante también dejarlo en claro. Incluso también a nivel local, la fuerza emergente es el movimiento ciudadano, que realmente no es el partido el que mueve, es Alfaro, es el alfarismo el que está ahí. Entonces es un indicativo muy claro que al menos en la institución, digamos, primigenia para dirimir los conflictos políticos o los proyectos de gobierno, quedó claro que las que están ya son obsoletas. Sí, para empezar, ¿no? Entre otras cosas también quedaron obsoletas, y aquí, bueno, creo que alguna cosa señalaba Luis Fernando, consiste en el sistema electoral mexicano, que también dio agua. En primer lugar, eso, no hubo acotamiento de las campañas, realmente fueron 9 meses de campaña o más, porque cada espacio era una prolongación. Y creo que otra cosa que hace agua totalmente es toda la legislación electoral relativa o que tiene relación con las campañas mediáticas, con el diseño de modelo de comunicación política que está emergiendo, que fracasó totalmente, y la necesidad también de repensar, entre otras cuestiones, yo creo que habría y que van a ser modificadas y reconfiguradas, la cuestión del proceso electoral, ¿no? Y de los partidos. ¿Cómo vieron ustedes, qué notaron de diferente, de elementos nuevos presentes en este proceso electoral de los anteriores? ¿En qué sentido? Pues en cuanto a las campañas. Bueno, algunas de las cuestiones que yo marcaría es esto que comentaba en relación a las precampañas, porque en realidad ahí no siguieron la pauta de lo que era la legislación, porque primero no se dirigían a la militancia, sino que ya estaban dirigiéndose a los electores en general. Eso. Otra, desde luego, el papel o la irrupción de las redes sociales. Otra que yo señalaría también es precisamente la lógica que tiene que ver con hacer campañas en redes sociales. Por ejemplo, que de alguna manera ya se iban dando, por ejemplo, en el 2015, en las campañas también inclusive locales, la creación de ciertos sitios dentro de las plataformas de redes sociales, en el caso de Facebook o en el caso de Twitter, cierto tipo de cuentas. También el tipo de discusiones que se daban. Una de las cuestiones también que son, digamos, relativamente, que son nuevas en realidad, son los formatos de los debates. Nosotros no habíamos experimentado o habíamos pues sí, presenciado cierto tipo de debates, y aquí lo que vimos fue que las autoridades electorales buscaron otros diseños para ver si tenía una mejor recepción, pienso yo, por parte de los pues sí, de los ciudadanos, de los electores. Y otra de las cuestiones, tal vez aquí Paco va a confirmar un poco lo que diría aquí, y es que a pesar de la campaña sucia, que fue bastante, vimos un candidato que en realidad toda esa campaña sucia, esa publicidad negativa, era inmune el candidato, vamos. Esto, por ejemplo, en el caso de Jalisco, nosotros vimos también que esto sucedió en el 2015, particularmente en esa fecha, y que, no, en realidad Alfaro alcanza una votación también pues histórica, digamos. Y otra que señalaba aquí bueno, esto no es nuevo, pero coincido con Paco, existe un exceso en la legislación electoral. Es decir, no es posible estar vigilando, estar pues custodiando este tipo de
la aplicación de este tipo de reglas, ¿no? No es posible. Entonces yo llamaría ahí a que habría que dar más libertad en ese sentido. Excelente, pues vamos a ir a nuestro primer corte, enseguida retomamos este tema, bueno, del que seguro estarán interesados en entender un poco mejor por qué todos estos meses de saturación, ¿no?, en los medios y cuál era el objetivo de los partidos precisamente en que entendernos a nosotros ahí atontados con esto. Bueno, pues regresamos, les recordamos nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803 y pues comuníquense, déjenos sus preguntas, comentarios sobre el tema. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cómo vivieron este proceso electoral? Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. A lo largo de los años, los medios de comunicación en México han pasado de cubrir los destapes políticos y dar cuenta de las actividades de campaña del candidato oficial en calles y plazas públicas a configurarse poco a poco como el espacio privilegiado de la política en donde se disputa el poder. En este nuevo terreno, el marketing político se ha consolidado como la herramienta principal de la comunicación política en los procesos electorales, lo que aplica a los actores políticos reglas comerciales que se aprovechan del poder de la imagen para influir sobre la decisión de los votantes. Mediante estrategias, el marketing político alude a las emociones, con lo que la campaña queda reducida a un mero anuncio, en el que las propuestas de gobierno, los partidos y hasta los candidatos quedan supeditados a los índices de popularidad que marcan las encuestas y sondeos. Por ello, cada vez más los actores políticos dependen de sus agencias de comunicación antes que de sus partidos, lo que aumenta el costo de las campañas políticas, atrayendo financiamientos particulares que pueden privilegiar intereses de grupo y poner en riesgo la democracia. Bueno, estamos de regreso y aquí Francisco Aceves ya está pidiendo la palabra para comentar. No, sobre lo que decía Luis Fernando. Efectivamente, a ver, yo creo que a veces hay como la tendencia a pensar que los instrumentos y las herramientas de la comunicación política son, por así decirlo, establecidas, que no hay movimientos, que no hay cambios, como que son herramientas y mecanismos que si se aplican van a dar un mismo resultado. Yo creo que de entrada habría que plantear que los procesos de comunicación están determinados por las condiciones históricas y sociales en las que se realizan. Y eso le va a dar una diferencia absoluta y total. Están condicionados también por los desarrollos tecnológicos y están condicionados por las configuraciones del espacio público. No podemos pensar la campaña del 2018 en las mismas características del 2006. Cuando en el 2006 lo que teníamos era una hegemonía absoluta de la televisión, claro, de los medios abiertos, específicamente de la televisión, y un desarrollo de Internet bastante limitado y precario. Lo que existía entonces era el correo electrónico, que hizo presencia y todo, pero no había ni blogs ni nada. O sea, y esa era una característica del espacio público, y además también había una legislación electoral ad hoc sobre eso. Ustedes recuerdan que en el 2006, por ejemplo, no había un acotamiento o una vigilancia tan estricta y tan extrema como tiene la legislación electoral actualmente, sino que eran abiertos, ¿no? Entonces el uso del spot como en una estrategia de campaña era mucho más rico, ¿no? O sea, podían en un momento dado decir, en este momento ponemos esto y hacemos ahora, ¿no? Una de las cuestiones que yo he observado en el campo de la comunicación política aquí en México es que la intervención de los organismos electorales que han tenido para normar y regular este tipo de actividad ha sido más bien pervertirla que impulsarla, ¿sí? O sea, ha tenido un efecto negativo en
digamos, en la calidad de los procesos democráticos. Los monitoreos de medios, la cobertura de los medios masivos que había en un primer momento, en el 94, desde el 88 se dio algo, pero en el 94 fue un poco más claro. En un primer momento era efectivamente una vigilancia, una controlaría sobre cómo hacían la cobertura de los medios de comunicación masivos. En el momento en que la toma el IFE en aquel momento, la instituye, la introduce como una obligación, y la institucionaliza, en ese momento le quita toda la dimensión de controlaría ciudadana que tienen otros países. Eso es muy importante. Aquí la cobertura mediática, al final de cuentas, responde a los intereses del IFE, y el IFE responde a los intereses partidarios, que es la otra cuestión. No hay una vinculación con los ciudadanos. ¿Qué pasa después del 2006, de la guerra sucia y toda la bronca que tuvo que ver con el proceso electoral? Viene otra reglamentación donde se regula la comunicación política, y ahí se les ocurre a los consejeros electorales del IFE, que por cierto son bastante ignorantes en lo que tiene que ver con procesos de comunicación política, y creo que no tienen la suficiente asesoría sobre ese tipo de cuestiones. Se les ocurre poner como el elemento básico para la comunicación política al spot que tiene una definición muy estricta. Aquí Luis Fernando, que es experto en el tema, no me va a dejar decir que no, que se trata de son 30 segundos que tienen una intención persuasiva, y el problema está que todo el tiempo primero prohíben a los partidos contratar a los medios, que me parece una medida adecuada, pero después todo el demás tiempo que tienen para lanzar la comunicación es a través de los spots, es decir, a través del medio de comunicación más pobre en cuanto a la capacidad para transmitir contenidos de profundidad. Y ahora tenemos 660 millones de spots ahora, que era una spotización tremenda, ¿sí? El efecto que tuvo el spot, por ejemplo, en las elecciones del 2000, con Fox, que me parece que fueron un elemento central dentro de su campaña y de su estrategia de comunicación. Y las de 2006, que también fue el grueso de la guerra sucia, que también tuvo efectos y que también se reflejó, se perdió ya para el 2012 con esta spotización, y ahora totalmente inútiles, ¿no? O sea, eso es interesante, que la elección que acabamos de sufrir, que acabamos de experimentar, pues, o de vivir y de disfrutar, porque yo la disfruté, pues, el resultado me hizo disfrutarla, nos viene a mover muchas cuestiones sobre este marco de la comunicación política en general, pero específicamente más en México, porque aquí el rezago que tenemos, por ejemplo, en el campo de los debates, es monumental. Claro. Es monumental. Fíjate qué curioso, ahí podemos empezar a conformar una hipótesis más o menos gruesa. El campo político se transforma, ¿en qué sentido? En el sentido de que los organismos que nos hemos dado para acceder y regular y distribuir el ejercicio del poder, pues se han agotado, ¿no? Por lo menos esta cosa llamada partido político, en el sentido tradicional del término, pierde peso en tanto elemento constitutivo del campo político. Y eso hace que todo lo que hay alrededor de ese campo se modifique. En este caso, el modelo de comunicación política, como es el que señalabas, ¿no? Empiezan a incorporarse otra serie de elementos, otra serie de actores, y necesita actualizarse el lenguaje político y el lenguaje a partir del que se comunica la política. Y en este sentido, pues a mí me gustaría preguntarte, Luis Fernando, siguiendo como el hilo de argumentación que nos planteaba Francisco, ¿qué papel entonces jugaron primero los medios de comunicación más o menos convencionales y luego estos otros emergentes, entre los que podríamos incluir a las redes sociales? ¿Se convirtieron realmente en actores del proceso político o son simplemente medios a partir de los que se comunica algo? Sí, lo primero es que pues sí, los spots políticos tradicionales, estos a los que estábamos acostumbrados en la televisión, pareciera que de alguna manera pasaron a segundo término, y quienes casi no ven televisión, pues pasaron, digamos, muchos desapercibidos. Algunos los utilizan también en redes sociales, y los que se utilizan en
en mi opinión, en redes sociales, pienso que fueron en realidad los que tuvieron una mayor influencia o una mayor incidencia en el debate público. Ahora, estos que se utilizaban en las redes sociales, de alguna manera siempre van a seguir ciertos criterios o reglas que tiene un spot político. Finalmente es persuasivo, en eso sí, pero tenían mayores libertades. Inclusive yo me atrevería a señalar que el spot político dio lugar a una especie de género que le llamaría como una especie de meme, de spot, meme político, porque se utilizaban de otras herramientas que difícilmente nosotros lo veríamos, por ejemplo, en televisión, donde toman, olvidé el término, toman ciertos narrativas, textos o imágenes, son intertextos otros de otros productos audiovisuales y los incluyen dentro de una nueva narrativa que ya es por todos nosotros conocida. Entonces, la discusión en realidad, o la atención se fue dentro de las redes sociales. Los spots tradicionales quedaron en un segundo lugar, en un segundo término. Y acá pienso que sucedía precisamente lo que hace un momento hablaba Paco, que entonces las limitaciones que nosotros tenemos en la televisión y en la radio, nosotros no la teníamos acá en las redes sociales. Y si un actor político quería responderle inmediatamente a un opositor, no sé, a otro candidato, pues utilizaba Twitter o utilizaba Facebook y tenían un impacto importante. Por ejemplo, uno que pienso que fue... cubrió o dio mucho de qué hablar dentro de las redes sociales y dentro también de los medios, fue cuando Andrés Manuel López Obrador subió un video en la mañana y está acá en Veracruz y dice que estaba esperando el submarino donde venía el oro de Moscú. Y entonces dio lugar a un montón de discusión y creación de memes, etcétera. O sea, estuvo en la agenda y por otro lado estaba ridiculizando la campaña negativa en su contra. Claro. Bueno, y en ese sentido también, o sea, si las redes tuvieron un gran peso en las campañas de este proceso electoral, ¿cuál fue el peso también de las fake news que también inundaron las redes? A ver, eso es interesante porque lo vimos en otros procesos electorales, lo vimos muy fuerte en el 12, aquí en el 15 tremendo también a nivel estatal, y ahora también empezaron, ¿no? O sea, era precisamente ese rollo de que el oro de Moscú. Y creo que hubieran tenido un papel más protagónico en el campo de la guerra sucia si no hubiera habido un elemento que también aquí me parece muy interesante. Verificado MX. Ah, claro. O sea, eso me parece, y eso, primero hay que rescatar que es una iniciativa que viene del campo del periodismo libre, del periodismo no corporizado, y que viene con una iniciativa de Contraloría, de vigilancia también, y de compromiso con el ciudadano, ¿no? Entonces, me parece que eso fue muy importante, porque inclusive empezaron a vigilar no solamente los mensajes, los fake news famosas, sino incluso las afirmaciones, los debates, ¿no? Entonces ahí sabemos pues que Anaya dice una serie de mentiras en el primer debate, ¿no? Entonces toda la parte es un elemento que creo que viene a controlar bastante la cuestión de las fake news, ¿no? Si no hubiera habido verificado, yo creo que sí hubiera habido una proliferación. Porque, por otra parte, otra cuestión también de nuestros órganos electorales, en el campo de la comunicación, casi en todos los casos, por así decirlo, casi en general, son bastante cautos, bastante prudentes e hasta omisos para incidir cuando cuando aparece la guerra sucia y cuando aparece todo eso, ¿no? Entonces, eso me parece que sí fue muy importante. A mí lo que me llama mucho la atención, retomando esto, era que viéramos, por ejemplo, aquí en Jalisco a Pedro Kumamoto, que en la primera fase de campaña
él hiciera un llamado a que los actores políticos jugaran limpio, cuando esto, en realidad yo le estaría esperando que lo hiciera la autoridad que está buscando regular las campañas en general y que no viniera por parte de otro candidato, ¿sí? Decía, de manera que ustedes evalúen a los demás candidatos. Si hace una campaña sucia, ergo, su gobierno es probable que sea así. Era claro, un tanto persuasivo también, desde luego. Pero aquí lo que a mí sí me llama mucho la atención era que lo hiciera y que de alguna manera era una especie de llamada a misa, porque los demás actores políticos no lo iban a hacer, y las autoridades electorales, como ya lo ha comentado Paco, o sea, no intervienen muy poco en la contienda en este tipo de situaciones, y de alguna manera pues el llamado era a los ciudadanos, pero en realidad no lo iba a frenar, ¿no? Vamos a ir a nuestro siguiente corte. Perdón que aquí interrumpo un poco el seguimiento de esta discusión. Les recordamos nuestros teléfonos porque tenemos un paquete de libros por el que pueden apuntarse por esa vía o por vía Facebook sobre Ciencias Sociales 31 34 22 22, extensiones 12 801 a 12 803, y además pues estamos de aniversario, entonces recientemente celebrando 7 años como Diálogos del Pensamiento. Nos quedan por ahí algunas tazas. Tenemos 3 tazas que, si les interesa alguna de estas por nuestro aniversario, pues también apúntense, aprovechen para que puedan disfrutar su café mientras nos escuchan. Ah, mira, por acá ya hay interesados. Bueno, regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando. En medio de una grave crisis de legitimidad de la política y el sistema de partidos, la propaganda electoral requiere ser cada vez más contundente al apelar a la ciudadanía. Así, observamos que las redes han comenzado a irrumpir con más fuerza dentro del debate político, amenazando a la televisión como espacio privilegiado de la conformación de la opinión pública. Mientras que los spots electorales hacen cada vez más uso de imágenes y sonidos como estrategias persuasivas que a través de diversos planos o montajes desatan ciertas emociones y sensaciones, mejorando la eficacia de su mensaje. Quizás por ello, entre los principales géneros utilizados durante el reciente proceso electoral, se dio un lugar privilegiado al videoclip musical, el cual, gracias a su tono festivo y a partir de frases cortas y repetitivas, facilitó su memorización. Ya estamos aquí al aire de regreso. Pues a ver, a partir de esto que escuchamos en la cápsula, Francisco, Luis Fernando, ¿qué opinan de esta explotación del videoclip musical que se dio en estas campañas? A ver, yo creo que tiene el videoclip tiene una función dentro de la estrategia de comunicación, que viene siendo la de generar identidad y generar como un cierto ambiente, un cierto estado de ánimo, ¿sí? Yo creo que sí habría que reconocer, por ejemplo, que no recuerdo yo de muchos publicidad musical o jingles, ¿no? Que se llama en el argot publicitario en la campaña. Sí, particularmente el de Na, el de Movimiento Ciudadano, que creo que es de factura local, sí. Y que creo que cuando lo quisieron trasladar a nivel nacional dejó de funcionar, porque no decía muchas cosas y no decía lo mismo, pero creo que fue como una parte muy efímera. No la veo como un elemento sustantivo ni de integración ni de conjunción dentro de las corrientes de simpatizantes de los partidos, ¿no? O sea, creo el PRI trató de hacer algunas cosas, pero que totalmente intrascendentes. De Morena tampoco recuerdo nada que sea. Yo creo que, o sea, pero deja de hacer como un pie de página en este sentido. Bueno. Concuerdo en que el efecto que tuvieron este tipo de objetos audiovisuales, por decirlo de alguna manera, no fue quizá tan amplio y masivo como podría ser, pero creo que sí ponen de relieve algo que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con
no sé si sea como tal una transformación de la naturaleza del campo político, que en lugar de ser ese espacio donde la racionalidad actúa para tomar la decisión más óptima, se transforma en un espacio mucho más simbólico de producción de significados, que apela más a la emoción, a la dimensión afectiva de la vida social, y creo que por ahí puede anclarse este tipo de objetos audiovisuales, el acudir a videoclips para transmitir un mensaje, para posicionar un mensaje. Creo que anda rondando por ahí con esta especie de eco que puede hacerse con la transformación del campo político en una arena marcada por la afectividad y las emociones, ¿no? Por ahí es lo que creo, pues. A ver, no más aquí poquito, okay. Sí, porque estoy ahorita acordándome de algunas cosas. El problema es que yo no vi mucha cuestión abierta, pero sí en las redes se dieron fenómenos. Sí es cierto, o sea, y yo creo que sí, también en la parte emergente. Por ejemplo, creo que piezas como la de La Niña Bien, exacto, fue una cosa importante. Después sacaron uno de La Señora y ya no tuvo la misma, o sea, como que fueron así elementos que de alguna manera se daban, o por ejemplo también las que sacó esta Heidi Infante, no sé si recuerdan, que también, o sea, si no la vieron fue porque no tuvo esa viralización que se supone que debería de haber tenido, ¿no? Sí, creo que más que eso fue como otro tipo de elementos que va más por el meme, sí, que entra más en el campo del infoentretenimiento. Los que sí tuvieron como una mayor consistencia, ¿no?, para generar ese tipo como de comunidades o de identidades a partir de este tipo de elementos afectivos, emocionales. Sí, yo no estaría peleado con que los políticos o los candidatos utilicen las emociones. En realidad se necesitan las emociones para que salgan a votar o para que se indignen sobre una cuestión que definitivamente, digo, si has tenido diversos eventos o cuestiones, situaciones de corrupción, pues tienes mucho para qué molestarte. Entonces, pero no solamente se requiere que se molesten, sino que además actúen. Entonces, la publicidad o los memes, inclusive, funcionan para activar esos sentimientos y que actúen. O sea, la comunicación requiere que finalmente a quienes vayan a quienes vayan dirigidos actúen. Entonces, y si no lo hacen, estás fallando en materia de comunicación. Entonces, por ejemplo, en el caso del Movimiento Ciudadano, este spot del na 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 na, estaba bien para generar para quienes no lo conocían pudieran reconocerlo. Además, cuando se viraliza, por ejemplo, que comenzaron a utilizar muchísimo, se convirtió en memes políticos, y teníamos hasta en discotecas en otros países estaban utilizando la canción, pero obviamente pues no sabían de qué se refería, ¿no? Entonces el problema era que no tenía un mensaje en realidad. Entonces eso era lo que le fallaba en este caso al mensaje de Movimiento Ciudadano. Sí, muy recordado, muy fácil para traerlo en la mente, pero no tiene un mensaje. En el caso, por ejemplo, el de La Niña Bien, sí tenía un mensaje y muy bien dirigido a quienes o sea, la razón por la que se hizo. También hubo uno que me parece que no era malo, pero que fue más retomado por los medios, y fue uno del PRI, que fue es que no recuerdo nada más el nombre, pero donde decía que era que daba las razones por cuál iba a votar por Mid, y por qué ella no era a la niña Chaira o algo así, no recuerdo muy bien, que fue muy retomado también, pero particularmente por los medios. Entonces, pienso que no estaría peleado pues el uso de las emociones. En todo caso, lo que yo aquí pensaría más bien es si fueron bien utilizados con el propósito con el que se hizo. En el caso, por ejemplo, para hacer una acotación a un pie de página, en el caso de Movimiento Ciudadano, utilizas a un indígena, y dices, ok, yo cuando lo vi dije, va a haber una propuesta ahí para los pueblos indígenas. No, incluyen a Naya y meten otra vez al niño Yawi. Ok, dije, bueno, van a decir algo, una propuesta única de venta, algo. No, o sea, utilizaron vilmente
al niño para una actividad política y al final ni siquiera le pagaron. Ahí está, hay una nota por ahí que aparece y dice ni siquiera le pagaron. Pues vamos a hacer pausa de una vez aquí. Tenemos algunos comentarios al respecto de quienes nos siguen en redes y quienes nos están escuchando también acerca de cómo vivieron ellos este impacto, ¿no? de los medios, de las campañas. Por ejemplo, Carlos Pegueros, él dice que el impacto es que terminó, como cada elección, odiando las campañas electorales. Claro. Dice que para él solo deberían de durar máximo un mes. Claro. También nos comenta, dice, bueno, creo que se debería de legislar para prohibir las precampañas, ya que primeramente son masivas y la mayoría de los mexicanos no somos miembros de un partido. Aún así, si no las quitaran, por lo menos deberían de estar más reglamentadas y sancionar a los que la violen. ¿Cómo se llama? Carlos Pegueros. Entonces, bueno, pues gracias a los que nos han compartido cómo lo vivieron en general, las sensaciones de hartazgo. Y bueno, les recordamos que tenemos un paquete de libros y para que celebren con nosotros, pues queremos compartir estos 7 años de estar al aire como Diálogos del Pensamiento ininterrumpidamente aquí por Radio UDG. Entonces, queremos compartirles 3 tazas de aniversario para que tomen su café. Comuníquense 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Regresamos para nuestro último bloque. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Bueno, estamos de regreso. Algunos otros comentarios de nuestro radio escuchas. Aquí alguien que no nos dejó su nombre, él dice que considera que fue una elección serena, que hoy sí ganó la democracia. Dice que la gente espera ansiosa que ya llegue AMLO, que hay tranquilidad política, aunque la desigualdad lamentablemente es normal porque nuestro sistema económico es el capitalismo. Dice, ya nos dimos cuenta de que no va a pasar ni que los ricos se les quite para darles a los pobres, ni tantas cosas que nos dijeron que pasarían. Fabiola Elizondo ya dice que con los spots a morir sufrió por las repeticiones y memes, los cuales algunas veces eran mejores que las propuestas de los candidatos. Manda saludos, gracias. Jesús Castro Maldonado también felicita al programa y al equipo de Diálogos. Pues, ¿cómo ven el panorama, Igor? Yo quisiera, es que tenemos muy poco tiempo, siempre se nos va como agua entre las manos el tiempo aquí, pero hay un par de cosas que me gustaría preguntarles para ver si nos podemos empezar a redondear ya algunas conclusiones apuntando hacia el final. La primera tiene que ver con lo que señalabas en el corte, Paco, sobre las transformaciones de las instituciones, las transformaciones necesarias en las instituciones electorales. Y la segunda cosa sobre la que me gustaría que empezáramos a discutir una conclusión es que hemos hablado hasta ahora sobre la clase política como tal, pero también valdría la pena reconocer que la ciudadanía ha jugado un papel importante y ha tenido una serie de aprendizajes significativos a lo largo de estos últimos 3 sexenios, ¿no? De 3 procesos electorales intensos y complicados, ¿no? Son temas, digamos, un poco separados, pero a ver si podemos como establecerlos en diálogo, ¿no? Establecer un diálogo entre ellos. ¿Qué nos cuentan? Bueno, sobre la cuestión, lo que yo veo y la cuestión, retomamos la cuestión del mensaje, López Obrador dijo 2 cosas: cambio y combate a la corrupción. Y desde ahorita, que ya está empezando a gobernar, o sea, que ya se ve que es un proceso donde ya está estableciendo directrices muy claras, todo apunta, y creo que ese también fue el sentimiento que hubo a partir de la gente, ¿no? Porque eso se vio, o sea, decía Luis Fernando que también la emoción juega, ¿no? Yo creo que en este proceso, y en este proceso particular, el sentimiento y la emoción fue el elemento fundamental. Aquí no hubo racionalidad, aquí hubo un hartazgo, aquí hubo una emoción, aquí hubo una creencia, aquí hubo una esperanza, y eso fue lo que provocó ese cambio. Y lo que está estableciendo es el cambio, y la directriz que es que es urgente la transformación radical de todo el andamiaje institucional, porque institución que revisa es institución que echa agua. Claro. Entonces no hay otra, yo lo veo de una manera procesual, pero que va a ser como el camino obligado que tengamos que ver. Y ahí, en esa instancia, ahí me parece que sí es importante que la ciudadanía no baje las manos y no descuide, que no deje todo en manos de la clase política, así sea Morena. Yo creo que ahí, y una de las expectativas que yo tengo frente, por ejemplo, al caso de Morena,
es que fortalezca y que impulse estos mecanismos de vinculación de participación política por parte de la ciudadanía. Comentabas hace un momento en relación a aprendizajes por parte de la ciudadanía. Pienso que sí hay algunos aprendizajes y algunos de ellos muy valiosos. También una de las cuestiones que nosotros pudimos ver particularmente también en esta campaña es en relación, pienso que sí hay mucha información. En realidad existe, durante las campañas suele suceder que hay un exceso de información. El problema es qué haces con todo ese tipo de información y necesitas articularla. Entonces aquí los coordinadores de campaña o quienes están detrás de los equipos de campaña lo que buscan es filtrar todo ese tipo de información y que le llegue al ciudadano. Y como ciudadano, pues es una tarea bastante compleja el, digamos, articular toda esa información y darle sentido. Entonces, propuestas sí había. Tal vez podría ser mejor, desde luego. Pero una de las cuestiones que yo no había visto en elecciones pasadas era, por ejemplo, que los mismos ciudadanos, tal vez no todos, pero algunos sí, pudieran distinguir qué candidato había propuesto ya eso anteriormente y que eso lo retomaran también otros medios u otros periodistas también, y que la ciudadanía dijera, es que esta propuesta le pertenece a otro candidato. Entonces quiere decir que había una atención también por parte de los ciudadanos y que estaban poniéndola o colocándola a discusión. Y es muy interesante, por ejemplo, aquí que yo hice diversos ejercicios y, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, pues sí reconocían las propuestas que él tenía, que puede ser que ustedes podríamos decir que son buenas, son malas, pero la gente las reconocía. Pero si se hacía el mismo ejercicio a Anaya o a Mid, apenas se podían reconocer una, tal vez, y decían, bueno, pero es que también esa la ha propuesto Andrés Manuel. Entonces, un aprendizaje, pienso, es eso, que sí hay cierta atención a las propuestas y, por otro lado, que sí hay una atención en relación a que hay campañas sucias y que hay que estar más alerta por parte de los ciudadanos. Pienso que sí, en ese aspecto sí hay un aprendizaje importante y que valdría la pena, ¿no? Una de las cuestiones a propósito de las instituciones o este cambio de las instituciones tiene que ver que este proceso electoral nosotros lo vivimos o lo experimentamos y dio los resultados que obtuvimos a pesar de las instituciones que teníamos. O sea, existía una gran desconfianza en relación al INE, a cómo si se iba a respetar el voto o no, a cómo se dieron las campañas sucias, etcétera. Pero aún así los ciudadanos fueron a votar y aún así mucha de esta campaña sucia la hicieron a un lado y dijeron, pues yo pienso esto, ¿no? Claro. Pues no sé si ya vamos cerrando este asunto, no sé si nos quieran regalar una conclusión en un minuto acerca de la perspectiva de cómo ven el futuro en pues los próximos 6 años. Sí, volviendo a la cuestión de la comunicación, yo creo que si algo tenemos que aprender los comunicadores que nos dedicamos a consultorías, a mercadotecnia política, estrategia de comunicación, es reconocer que los modelos actualmente que hemos estado utilizando están agotados y que vienen surgiendo y vienen consolidándose cada vez más y con más fuerza el campo de procesos de comunicación inéditos, concretamente las redes sociales, y que eso también, una cuestión importante, eso transforma totalmente la misma dinámica y la lógica de los procesos comunicacionales. O sea, de ser procesos que de alguna manera eran unidireccionales, verticales, de arriba hacia abajo, lo que las redes sociales establecen son mecanismos más internos, ¿no? Y una cuestión importante también, a veces se piensa que la comunicación política implica en establecer solamente alguna serie de ideas muy concretas en el auditorio. Y yo creo que lo que vimos en esta vez, que más que ideas, lo que se generó fue todo un sentimiento y toda una, ¿cómo te diría? Sentidos, ¿no? Todo un sentido
en torno a una campaña, y además una cuestión que me parece que es importante, ¿no? Cómo reaparece aquí el concepto de la propaganda, que es la difusión de ideas, la difusión de contenidos a mayor profundidad, que en el caso concreto que utiliza López Obrador en las redes sociales, ¿no? O sea, el uso que él hizo, por ejemplo, del Facebook fue eso, ¿no? O sea, fue un instrumento no publicitario, sino propagandístico en ese sentido, ¿no? Propagar y difundir las ideas. Ya, en mi caso, haría una distinción también en relación, por ejemplo, al tipo de propuestas, que unas son de carácter y que en esto no trabajaron. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel siempre ha trabajado con cuestiones simbólicas, y en cuanto a su oferta política, él tenía cierto tipo de propuestas que eran de carácter simbólico, pero eran muy importantes y que aludían a ciertas demandas o exigencias ciudadanas. Por ejemplo, los privilegios por parte de la clase política, el aspecto de la corrupción, símbolos que implicaban esta corrupción por parte de cierta parte de la clase política. El avión, ¿cuál otro? El asunto de la pensión, que en realidad no va a solucionar un problema, pero sí toca ciertas fibras por parte de los ciudadanos, y pienso que esta lectura no lo hicieron del todo bien los otros actores políticos, y en ese aspecto López Obrador sí tiene una mayor sensibilidad, y que no solamente es el asunto de la publicidad, porque no es todo. O sea, una cosa que tendríamos que ver, a diferencia de los demás, es que él fue a recorrer todo el país, tuvo un acercamiento con los electores que los otros no lo han tenido, y todos tuvieron las mismas condiciones. De acuerdo, pues excelente la mesa de diálogo del día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta segunda emisión de Triada. Nos queda todavía un espacio más para continuar con la reflexión, para despedirnos. Un número, por favor, del 1 al 24, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros. 21. 21, felicidades a Ofelia Brandila. Y 3 números, a ver, uno cada uno, a ver quién se lleva las tazas, del 1 al 6. 2. 3. Ajá. 4. 2, 3 y 4. Muy bien. Pues se lo lleva, a ver, las tazas se las lleva Clemencia Gutiérrez Camacho, Álvaro Ortega Alvarado y Maldonado. Felicidades, Clemen. Y Jesús Maldonado Castro. Felicidades, entonces, Jesús Maldonado, Álvaro Ortega, Clemencia Gutiérrez y Ofelia Brandila. Los esperamos en nuestras oficinas. Como ya se nos acaba el tiempo, no les digo la dirección. Búsquenla por Facebook, busquen los Diálogos del Pensamiento, y ahí van a encontrar la información para encontrarnos y el horario. Entonces, no me queda más que agradecer que nos hayan regalado esta hora de su tiempo en este sábado. Muchas gracias, Luis Fernando, Francisco, Igor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un privilegio tenerlos. Gracias. Y pues hasta la próxima. Nos despedimos. Está adelantado ese teléfono. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.